para poder contar, ya hablado, porque normalmente escribimos, sobre el transporte público y estas novedades con el decreto que firmó recientemente el presidente Santiago Peña. Para eso hicimos un resumen, una plaquita que vamos a ver en breve en pantalla con los puntos más llamativos de estas nuevas disposiciones. Bueno, Gaby, yo imagino, yo querría ser, no sé si inocente o benévola con el gobierno y decir, después de tantas denuncias de reguladas por parte de los pasajeros, de situaciones incluso de mal servicio de las unidades de transporte, bueno, uno esperaría que si hay algún cambio sea para el bien de los usuarios. Vamos a ver si esto es así. En las próximas semanas seguramente vamos a poder saber por el momento el dato que tenemos a partir del documento, porque desde el Viceministerio de Transporte no tenemos absolutamente ninguna explicación. Entonces lo que podemos ver es que va a haber más subsidios mensuales que se van a entregar a los empresarios de transporte público. Por lo tanto, bueno, si tienen más dinero tendrían que dar un mejor servicio, que no se vean más las reguladas en las calles. Para entender un poquito este nuevo cambio es que hay un adelanto de lo que es el pago de subsidio. Este cálculo se hace en base a una tarifa técnica que toma unos 3 meses analizar cuánto cuesta el precio del pasaje, teniendo en cuenta cuánto está el combustible, gastos del personal, alquiler, luz, agua, todo entra en la tarifa técnica. Y como tarda unos 3 meses en obtener este precio, es que se hacía un pago adelantado. El cálculo anteriormente era un 50% del promedio en los últimos 3 meses se pagaba en el mes en ejercicio. Y ahora se va a pagar el 100% del promedio de los últimos 6 meses. O sea que van a estar cobrando, hablando mal y pronto, el doble cada mes por servicio prestado. Y sin tener todavía definida la tarifa técnica. Claro, y este dato, Gladys, es muy importante porque finalmente es lo que define cuánto realmente cuesta el servicio y de acuerdo a la cantidad de pasajeros. Y además, este nuevo sistema es al mes, el promedio en los últimos 6 meses. Y acá hay un dato, una trampita que, bueno, pensando bien o mal, no sé, quisiéramos hablar con el viceministro de Transporte, Guido Benza. En enero, por ejemplo, al cobrar en enero, que es una época que hay baja demanda de pasajeros, van a estar cobrando como una prestación de junio, porque es 6 meses anterior. En febrero... Claro, el promedio de toda la segunda parte del año anterior. Claro, y después en febrero estarían cobrando como si fuera un servicio que era de alta demanda. Van a estar pagando muchísimo dinero cuando en realidad están trasladando pocos pasajeros. Pero también se vería la inversa. En algún momento van a tener que cobrar por el monto que fue en enero y febrero, cuando realmente correspondería poco, pero están teniendo muchos pasajeros. ¿Cómo harían ahí ese ajuste, Gaby, cuando el Estado esté pagando por encima de lo que realmente le corresponde a la empresa? A partir del análisis del decreto, quiero aclarar eso, se permite que haya una actualización de los datos en el semestre en curso en caso de que haya una variación importante en comparación al mes anterior. Pero queda al arbitrio, a la interpretación de las autoridades o los empresarios, o desconozco cómo van a aplicar eso, cuál va a ser el criterio, cuáles son esos componentes que se van a tener en cuenta, en qué caso sería importante. Cabe recalcar que hace unos meses atrás nada más, Gladys, el porcentaje de ganancia de los empresarios de transporte público era del 18%. Y que estaba establecido ya dentro de la tarifa técnica. De la tarifa técnica. Claro, es por eso que tenemos un celo profesional en cuanto a lo que es este cálculo de la tarifa técnica, cuáles van a ser los criterios para la implementación de estos pagos que son con recursos públicos de todos los contribuyentes del país. Es por eso que nosotros queremos saber cuál va a ser el criterio. Además, se va a pagar más dinero, pero el criterio de las frecuencias se mantiene igual, que es lo que estaba reclamando bastante la Organización de Pasajeros del Área Metropolitana, OPAMA, de que son, por ejemplo, en hora pico de la mañana, 4 buses en circulación al mismo tiempo, pero pueden ser buses que suena como si fuera cada 15 minutos, pero pueden ser que esté cumpliendo su itinerario que sea de unos 50 kilómetros. Si uno está en la parada y acaba de pasar el colectivo en el que quería subir, tiene que esperar que cumpla todo su recorrido para volver. Sería fácilmente unas 2 horas que estaría esperando en la parada. Bueno, Gaby, justamente aquí nos trajiste esta placa para poder puntualizar algunos de los cambios, no son todos, hay explicaciones que faltan
falta andar desde el Viceministerio de Transporte. Lo primero, esto que mencionaba Gaby, entonces, de la parte de cómo se va a pagar el subsidio. ¿Cómo se va a pagar el subsidio? Bueno, este cambio beneficia a los empresarios del transporte. Ahora, el siguiente punto, la frecuencia, que es lo que le interesa al pasajero. No hubo cambio en lo que se había publicado ya y denunciado de que era un sistema que finalmente perjudicaba al usuario. Claro, porque es una forma de legalizar la regulada al disminuir las exigencias. Y tampoco se está exigiendo que hayan más buses en circulación o una renovación de la flota. Si el Estado está siendo generoso con dinero público, por lo menos tiene que exigir una contrapartida, que haya más colectivos, que haya una renovación, porque justamente estos buses todos prácticamente son contaminantes, entonces hay que mejorar un poco lo que es el sistema de transporte público. Y preparamos en otra placa los puntos que también nos resulta llamativos, que nos gustaría que nos responda el viceministro, que es la segunda placa, que vamos a ver ya en pantalla. El cálculo de subsidio establece ahora una modalidad mixta. Ahora no sabemos cuál sería el criterio, ya no sería solamente la cantidad de validaciones, cuántos viajeros hay en el sistema y el kilometraje recorrido, que se decía, bueno, de repente hay muy pocos pasajeros, pero el colectivo igual está andando y se estaría haciendo una modalidad mixta. Pero ¿en qué casos se van a estar aplicando? ¿Cómo se va a controlar? ¿Cuál es la transparencia que se va a implementar en el caso de que se esté pagando? Porque al hacer por kilometraje se disparan los precios. Eso estaba pensando, Gaby, a ver, si cuando se hacía el cálculo por cantidad de pasajeros y de pronto la empresa no tenía suficiente cantidad de pasajeros, valga la repetición, comenzaron a surgir esos casos de los pasajeros fantasmas. Igual echa la ley, echa la trampa, pero en este caso ya le agregan otro parámetro que es el kilometraje recorrido para los casos justamente en que no esté completo, lleno el colectivo del bus, y entonces es una medida beneficiosa para la empresa. Es decir, no hay algo que sea beneficioso para el pasajero. Cuando hay un cambio en las reglas, finalmente es en favor de los transportistas. Y podría ser, Gladys, yo quisiera creer de que podría ser, por ejemplo, para el horario nocturno, que hay muy pocos pasajeros, pero es un servicio indispensable. Pero hay una falta de apertura de parte del gobierno de Santiago Peña, no hay transparencia, no tenemos acceso a los datos y eso es lo que hace que genere esta suspicacia justamente que estás mencionando. También los transportistas deberán presentar constancias al Viceministerio de Transporte, constancias que el propio Viceministerio tiene que tener. Entonces es como que se está controlando a sí misma. Estas constancias serían, por ejemplo, que tiene habilitación jurídica para circular, que está al día con su canon, cuál es su rendimiento operativo, pero eso solamente el viceministerio sabe. No hay un control cruzado, por ejemplo. No hay una transparencia ciudadana, no hay esta apertura por parte de los jóvenes que tienen interés en integrar los espacios de decisión, que son los consejos de transporte. Pero el viceministerio dice, me presentan las constancias, pero ¿cómo son realmente estos documentos? Y además, a ver, uno creería que antes de concesionar un itinerario, se supone que esa institución ya exigió todos esos documentos, es decir, se supone que no le va a adjudicar un itinerario a una empresa que no esté cumpliendo. Entonces claro, no entiendo la necesidad. Un control de rutina. De rutina, claro. Por eso es que es muy llamativo que cae de pesado, hasta parece como absurdo que esté en esto, pero bueno, le damos la oportunidad todavía al viceministro que nos aclare. Otro punto también, Gladys, que es muy llamativo, acreditar debidamente, no ser moroso el Banco Nacional de Fomento. ¿Qué es acreditar debidamente? Porque si para otros puntos dice constancia de estar al día con el IPS, constancia de estar al día con tributaciones, constancia del IPS, pero en este caso acreditar debidamente. No es específico en este punto de cómo se va a estar acreditando que realmente no es una morosa la empresa en el Banco Nacional de Fomento. Y también es un nuevo ítem que está dentro del decreto, las declaraciones juradas del combustible utilizado, lo cual tenían que por procedimiento presentar, pero ahora ya se pone como un ítem obligatorio, y la lista del personal que está trabajando en la empresa y cuál es su función dentro de la empresa. Esto sería, quiero creer que es en atención a las denuncias de los funcionarios, los trabajadores del transporte público que decían que no le están pagando salario mínimo, que están trabajando en negro. Entonces es una forma de querer desmotivar esta situación y que trabajen todos de forma legal, tengan su salario
como corresponde, tener el seguro social. Entonces, eso vemos como aspectos positivos, pero son solamente declaraciones juradas. Entonces, da un margen como para que pensemos mal y esperemos que... Se confía en la bondad y en la sinceridad de los empresarios que siempre nos engañaron, nos robaron, nos amenazaron, extorsionaron. Es decir, me parece que es un poco benévolo nuevamente el Viceministerio de Transporte, pero Gaby, el trabajo que estás haciendo nos permite dar seguimiento también y bueno, poder exigir de alguna manera al Viceministerio de Transporte, aunque no nos respondan, que salga a dar la cara para responder a la ciudadanía. Yo creo que son dudas legítimas y en caso de que les parezca de que caen de maduro, que de repente corresponde hacer la exigencia, es muy llamativo el hecho que no están teniendo esta apertura de dar una conferencia de prensa y que se vayan todos los medios que están interesados, no solamente a ese color, todos los medios, toda la gente tiene derecho a saber cómo se está administrando toda la ciudadanía y todos los medios, no solamente la prensa, perdón, toda la ciudadanía tiene derecho a saber cómo se está gestionando el servicio de transporte público y los recursos públicos del Estado. Sí, bueno, para comenzar, estoy totalmente de acuerdo con las críticas que compartió Gabriela. Vemos un retroceso realmente en transparencia, en particular que el viceministerio ni siquiera se digna a hacer una conferencia de prensa, por ejemplo, cuando hay un cambio bastante grande en cómo se desenvuelve el subsidio. Ni siquiera hay comentarios en la prensa al respecto de cuál es la justificación, cuál es la lógica, para que podamos entender, para que los periodistas puedan hacer preguntas, para que la ciudadanía pueda hacer preguntas. Aparte, se perdieron los espacios de diálogo informales que teníamos nosotros como organización de pasajeros con el gobierno anterior. Y sobre todo, vemos esa forma de funcionar que siempre tuvo el transporte en nuestra ciudad, ¿verdad? Que se decide todo a puertas cerradas, no dan justificación sobre lo que hacen, sino que se autodesignan más o menos los fondos del Estado y no hay un control para que haya después un retorno a la ciudadanía de que esos fondos se están usando para realmente mejorar el servicio, ¿verdad? No existe una exigencia de parte del viceministerio para decir, ok, le vamos a pagar estos fondos, ahora queremos ver que mejore el servicio, ¿verdad? Porque la excusa siempre fue, no nos pagan el subsidio, están retrasados con los pagos, por eso tenemos que hacerlas reguladas, ¿verdad? Y ok, ahora esperemos, ahora no pierden esa excusa con este decreto, ¿verdad? Porque van a recibir los fondos de manera inmediata, pero no existe ninguna exigencia en este decreto de que aumente realmente la frecuencia del servicio, sino queda totalmente a discreción de las empresas de transporte de nuevo. Justamente eso es lo peligroso, Mauricio, la discrecionalidad que se le deja a un sector sumamente cuestionado, pero no en vano, no por capricho de la gente, sino que porque se ha visto cómo se ha comportado a lo largo de los últimos años. Y sobre eso también justamente la siguiente consulta, no sé si es mi lectura maliciosa o es realmente así tal cual, pero desde que comenzaron a haber cambios en el sistema de transporte en la última década, todos los cambios fueron para beneficio de los empresarios y no de los usuarios. Y quiero citar algunos de esos cambios. Por ejemplo, cuando se anunció que ese pago de subsidios se iba a hacer, pero en contrapartida tenía que haber un mejor servicio, tenía que haber renovación de las flotas, se esperó que eso ocurra. Eso no pasó. Estoy hablando desde que el entonces presidente Fernando Lugo inició el pago de subsidio. Luego, cuando se habló de la necesidad de un centro de monitoreo del billetaje electrónico, se decía, se tiene que pagar con los datos reales y no ya las estimaciones. Decíamos, bueno, a ver, ahora estamos pagando subsidio en una determinada cantidad sobre un cálculo aproximado que es irreal. Seguramente se van a sincerar los números cuando tengamos el mecanismo electrónico. Tuvimos el pago electrónico y resulta que se le triplicó el pago de subsidio a los transportistas. Es decir, cualquier cambio que hemos tenido a lo largo de las últimas 1 o 2 décadas, podríamos decir, fue en beneficio de los empresarios del transporte público del área metropolitana. Otra vez ahora, este nuevo cambio, una flexibilización para que reciban mayores subsidios o al menos se le pague más rápidamente. Eso hablando mal y pronto, porque se supone que se le va a pagar lo mismo que dice la tarifa técnica y lo mismo que dice el billetaje.
pero se le está pagando antes y sin que se vea en contrapartida un mejor servicio. ¿Acompañás esta lectura, Mauricio, o hay algunos aspectos que estoy dejando de lado en este análisis? No, totalmente es así. Se podrían agregar muchos más ejemplos inclusive, ¿verdad? Me parece, por ejemplo, interesante, sin especular sobre la motivación, ¿verdad? Pero el Centro de Control y Monitoreo que nos prometieron hace muchos años ya, nunca se completó. Y vale pensar, ¿cuál fue la parte que se completó? Se completó solamente la parte que permite que el viceministerio reciba la cantidad de validaciones del pasaje. O sea que ahora el viceministerio puede saber cuántos pasajes pasaron, cuántos pasajeros se subieron en teoría, y en base a eso se calcula el subsidio, ¿verdad?